Mire lo que dice Mateo capítulo 14, verso 28. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Toda la vida de Jesús es interesante, la vida de Jesús es impresionante. Tú ves a un Jesús haciendo milagros constantemente, resucitando muertos, sanando a los enfermos, dice que sanaba a los leprosos. Era una cosa increíble lo que mi Cristo hacía y que lo sigue haciendo el día de hoy. Usted dice amén a eso. Por supuesto, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero este relato es increíble porque aparte de que gira en torno a dos personas, gira en torno a Jesús y a un discípulo de Jesús. Al discípulo quizá más agresivo, más impulsivo, pero es el discípulo con mayor liderazgo entre los 12. Así que al girar en torno a estos dos personajes maravillosos, es una historia única. ¿Por qué le digo emocionante? Porque nunca más en la Biblia se vuelve a repetir un suceso como eso. Por ejemplo, usted ve en la Biblia cuando el mar se abrió en dos e Israel pasó, pero ese suceso vuelve y se repite cuando Josué toma el liderazgo, el mar vuelve y se abre. Después, más adelante, lees la Biblia y notarás un hombre llamado Eliseo, que es el sucesor del profeta Elías. Cuando Elías es arrebatado al cielo, dice que él tiene el manto de Elías y sacude las aguas con el manto y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y el mar se vuelve a abrir en dos. Son sucesos que vuelven y se repiten. Cuando tú ves a Jesús resucitando muertos, Dios también usa a Pablo para resucitar muertos, usa a Pedro y dice que la sombra de ellos sanaba. Pero este suceso es único en su especie, es exclusivo, solo una vez sucede. Y para que entendamos, Jesús y sus discípulos acababan de terminar, escuche, uno de los momentos más increíbles de su vida, porque acababan de alimentar 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Era un suceso increíble, como de 5 panes y 2 peces resulta una cosa tan extraordinaria, y dice que sobraban 12 cestas. Personalmente, cuando yo tengo victorias ministeriales, las celebro con mi equipo y conversamos del tema y decimos: Dios es bueno, nos respaldó, hizo esto y lo otro. Pero este suceso de acá era para celebrar en grande. Era para que Jesús y sus discípulos se fueran a descansar y decir: qué tremendo lo que Dios hizo por nosotros. Pero apenas alimentan la multitud, predican, Jesús les insiste, prácticamente los presiona, por no decir que los obliga a montarse en la barca y cruzar al otro lado, mientras Jesús se queda haciendo algunos temas de logística con la multitud y después irse a orar. La historia dice que Jesús, mientras se fue a orar, los discípulos comenzaron a entrar en problemas, porque dice que luchaban con el fuerte viento y las grandes olas, mientras Jesús no estaba. Reitero, Jesús estaba orando. Ellos remaban, pero ese remar entre los 12 no era suficiente, porque no avanzaban en medio de esas aguas. Están en el lugar que Dios quiere que estén. Dios les dijo: vayan al agua y crucen al otro lado. Los discípulos, por decirlo así y entenderlo, estaban en la voluntad de Dios, pero al parecer todo lo que hacían les era contrario. A veces hacer la voluntad de Dios, quiero que usted se grabe esto bien, a veces hacer la voluntad de Dios te va a producir problemas. Hay cosas que Dios nos va a mandar a hacer, que nos va a provocar crisis, nos va a generar obstáculos. Vas a sentir en la voluntad de Dios que estás remando contra algo más fuerte que tú. En la voluntad de Dios a veces te sentirás que probablemente vas a recibir la crítica de otros, porque te metiste en algo que Dios te dijo, pero la gente va a decir: mira lo que hace, no está en la voluntad de Dios, va a fracasar, no le va a ir bien, etcétera, etcétera. Allí, cuando yo camino en la voluntad de Dios y estoy convencido de esa voluntad, es cuando probablemente se me viene el texto de Romanos 12:2, que dice: ¿no acaso la Biblia no dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Alguien ha leído ese texto, sí o no? Muy bien. Entonces, cuando vemos las crisis,
en medio de caminar en la voluntad de Dios, se nos hace una duda en nuestra cabeza y decimos: parece ser que no estamos en la voluntad de Dios. Pero quiero hacerle entender este texto rápidamente. Cuando la Biblia dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, buena significa a que es moralmente correcta. Cuando dice agradable, agradable no es agradable necesariamente a mí, es agradable a Dios. Hay cosas que Dios te va a poner a hacer que te van a generar crisis, pero para Dios es agradable lo que está haciendo contigo. Y cuando dice perfecta, se refiere a algo completo, a algo maduro, a algo que Dios establece para que su propósito se cumpla en ti. Es decir, que hacer la voluntad de Dios no es algo cómodo, no es algo fácil. Hacer la voluntad de Dios no necesariamente es actuar sin pretender que no haya dolor. La voluntad de Dios es perfecta, no porque evite tormentas, sino porque Dios está formando algo ideal en nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Muy bien, supongamos que usted está enfermo y necesitan operarlo. Si a usted lo van a operar, ¿qué se necesita? Necesita que lo abran, que lo corten, que usted sangre, que lo anestesien, que usted esté en un lugar quirúrgico, que después de la operación usted quede con dolor, que usted tenga que tener una recuperación, que tenga que estar en cama. Mi pregunta es: todo lo que usted está viviendo, ese dolor, esa incomodidad, el hecho de que le hayan abierto su cuerpo para poderle trabajar, ¿eso es bueno o malo? Venga, únase conmigo, mi hermano, o si no lo vamos desechando de aquí. ¿Es bueno o malo? Muy bien, así es la voluntad de Dios. ¿Es incómodo que lo hayan tenido que operar? Por supuesto. ¿Es difícil que quede con una cicatriz porque lo abrieron? Por supuesto. ¿Es complicado que tenga que tener una recuperación de meses? Por supuesto. Pero lo que se hizo es perfecto, es decir, completo. Es bueno para esa persona. La voluntad de Dios a veces trabaja así. A veces la voluntad de Dios nos va a meter en procesos incómodos, pero si Dios lo hace es porque es perfecto. Para que entienda mejor, hay cosas que se aprenden, hay cosas que no se aprenden en tierra firme. Hay cosas en mi vida que yo las aprendo en las aguas y en las tormentas de la vida. Hay cosas que no voy a poder entender de Dios si Él no me mete en los desiertos. Imagínese esto: José estaba en la voluntad de Dios y fue encarcelado y traicionado. Moisés estaba en la voluntad de Dios y fue rechazado. David estaba en la voluntad de Dios y se convirtió en un fugitivo del reino. Pablo estaba en la voluntad de Dios y sufrió golpes, torturas y prisiones. La voluntad de Dios era agradable, pero no era cómoda. Al final, en medio de todo lo que estás viviendo, si Dios lo dijo, todo lo que estás haciendo terminará en victoria en el nombre de Jesús. Alguien que me diga amén y le dé un aplauso fuerte al Señor. Así que los discípulos están pasando por un momento difícil. Probablemente pensaron que iban a morir. Claro, si usted está en una barca, si los vientos se están golpeando, se está metiendo el agua a la barca, si los vientos arrecian, usted dice: aquí fue, me voy a morir. Yo no sé cómo es que Judas no se confesó en ese momento, decir: yo soy el traidor, yo odio a Jesús. Pero ahí estaban a punto de morir. Y ahora súmele que en medio de toda esa crisis que están viviendo, en medio de aguas, porque allí no hay salvavidas, allí no hay señal, allí no hay nada, ven a una persona caminando sobre las aguas. Lo que menos se me ocurriría a mí en la cabeza es que es Jesús. Y por eso los discípulos se quedaron aterrados. Aparte de que estaban uniéndose, se vieron aterrados porque vieron algo por allá caminando sobre las aguas. Entonces ellos dijeron: ¡un fantasma! Yo creo que nosotros hubiéramos dicho: ¡ah, es un demonio! Hay poder en la sangre de Jesús, espíritu de Leviatán que vienes a devorar. Claro, en ese momento Pedro está atormentado, está consternado, igual que los otros 11. Jesús tiene que identificarse, porque cuando está caminando, Jesús dijo: estos benditos no han entendido. No teman, yo soy Jesús. Ay, Jesús, discúlpanos, ya estás aquí. En ese momento Pedro, quien es uno de los protagonistas de la historia, le pide a Jesús permiso para caminar sobre las aguas. Quizá Pedro dijo: ¿qué tal si en vez de aferrarme a una barca,
intento desafiar las aguas que pueden darme algo que probablemente nunca pensé que podrían darme. Es normal que queramos estar en la barca y que cuando se levanten vientos y que cuando se levanten olas se vuelvan más agresivas. Y entonces, como se vuelve más agresivo el problema, yo me aferro más a la barca. Sin lugar a dudas, hemos diseñado una vida para estar viviendo en una barca. Hemos diseñado una vida para depender de la barca. Hemos diseñado una vida para estar tranquilos en la barca. Allí nos sentimos cómodos, por supuesto. Allí nos sentimos seguros y por eso no queremos abandonarla. ¿Y sabe por qué no queremos abandonar la barca? Porque no estamos dispuestos a estas alturas de la vida a asumir riesgos para nuestra vida. No estamos dispuestos a que sucedan cosas que de pronto nos quite la paz. Salir de la barca, escúcheme bien, iglesia, es salir de las cosas que te dejan cómodo. Es salir del confort, es salir de la comodidad, es salir de la seguridad. No es fácil, pero llega un momento en la vida donde Dios te presionará a ti para que salgas de la barca. La razón por la que estamos aferrados a esa barca es porque no queremos meternos en problemas. La razón por la cual nos aferramos a esa barca, que probablemente también se va a hundir, es porque no queremos estresarnos. Es porque así como estoy bien, ya que pensamos que mientras la barca nos dé lo que necesitamos, estamos satisfechos. Entonces, cuando yo estoy en la barca, digo, ¿para qué superarme? Si yo estoy en la barca, digo, ¿para qué voy a extender mi negocio? Si yo estoy en la barca, digo, ¿para qué voy a meterme en un lugar más grande de este? Ya este lugar es propio, ya la iglesia se llena, ya tengo todo lo necesario. ¿Para qué me voy a estresar en otro lugar más grande? Nos quedamos aquí. Eso es la mentalidad de los que quieren estar en la barca. ¿Para qué arriesgarme a una nueva oportunidad? ¿Para qué pensar en una casa propia si en la casa de mis suegros vivo bien y me dan hasta comida? ¿Para qué? Porque nos quedamos en la barca. Ese para qué ha generado que muchos confíen en sus fuerzas y se conformen con lo que tienen. Escúchame, cuando Dios te trae a la iglesia, cuando Dios te transforma el alma, cuando Dios te transforma el corazón, una de las cosas que el Espíritu de Dios empieza a hacer en tu vida es incomodarte. Es no dejarte donde estás, empezar a decirte, yo quiero que avances, yo quiero que no te conformes, yo quiero que vayas más allá de lo que puede decirte tus fuerzas. Escúchame, iglesia, tú estás aquí para que entiendas, Dios te quiere sacar de la barca y te quiere hacer tan fuerte que puedas caminar sobre las aguas de tu imposibilidad. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Si alguien lo cree, diga amén bien fuerte. Escuche, han habido personas que se me acercan y siempre les doy el mismo consejo. Se me acerca y me dice, pastor, me sacaron del trabajo. O pastor, es que el trabajo no me da. Es que pastor, hace 6 meses no me pagan. Y lo que yo les digo a ellos es, ¿no crees que Dios te está impulsando a algo? ¿No crees que el hecho de que se te cierran las puertas laborales es porque Dios te está impulsando a tener tu propio negocio? ¿No crees que el hecho de que no te pagan hace 6 meses es porque Dios está diciendo renuncia y haz algo propio? A alguien le dije, mira, es preferible yo estresarme por estar queriendo algo propio que estresarme para que me paguen por algo que no estoy construyendo para mi propia vida. Y hay veces en la vida donde cuando tú no lo haces a las buenas, Dios te lo hace hacer a las malas. Y te dice, sal de la barca, entonces te voy a empezar a cerrar todas las puertas. No te van a contratar a ti aquí, y si te contratan allí no te van a pagar. Mejor dicho, va a pasar esto y esto. Y tú dices, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque Dios te está diciendo, te estoy sacando de la barca. Esto no es para todo el mundo. Esto es para los que son como Pedro. Si eres tú, deja que yo camine sobre las aguas. Cuando tú en la vida quieres crecer, iglesia, debes de saber que esa decisión no te va a dar paz. Cuando una persona quiere crecer en su vida financiera, cuando una persona quiere crecer en su vida familiar, cuando una persona quiere crecer en su vida espiritual, la decisión que tome en crecer no le va a dar paz. Quites eso de la cabeza. Ay, es que no siento paz. ¿Quién va a sentir paz, por Dios santo, en un desafío? ¿Quién va a sentir paz cuando sabes que pasarte a un lugar más grande es pagar el doble de renta?
¿Quién va a sentir paz cuando sabes que tienes que desafiarte por tu familia? Ese desafiarte por tu familia va a generar unos sacrificios bien bravos. ¿Quién va a tener paz? Claro que el crecimiento te va a asustar, te va a generar un vacío en el estómago. Y cuando lo hagas, probablemente dirás: ¿qué hice? Cuando uno crece, los problemas van a ser inevitables y habrá gente que solamente estará mirándote para esperar el día en que fracases. Hay gente que va a estar a tu lado para decir: lo quiero ver caer, pero se van a quedar esperando, porque si lo que tú estás haciendo lo haces de la mano de Dios, Dios siempre respalda la fe, y en vez de verte caído, te verán más levantado que nunca, en el nombre de Jesús. Diga conmigo fuerte. En primer lugar quiero hablarle esto. Diga conmigo fuerte: sin Dios no podemos. Dígalo por favor. Dígalo otra vez con fe: sin Dios no podemos. Usted está convencido de eso. Sin Dios no podemos. Como lo dijimos al inicio, Jesús le insiste a los discípulos: vayan a las aguas, pasen al otro lado. Pero me llama la atención no solamente que Dios los ponga en las aguas, que tengan problemas, sino que Dios les dice: pasen al otro lado. Yo no puedo omitir esas palabras de Jesús que me dan una enseñanza increíble. Pasen al otro lado, ya que cuando tenemos ciertos desafíos en la vida, sentiremos que Dios no está. Ahí estaban los discípulos: vayan a las aguas, pero ellos sentían que Dios no estaba. Dios no estaba por ningún lado. Sí estaban las tormentas, sí estaban los vientos, pero ¿dónde estaba Dios? Dios estaba orando. Ese Jesús de la Biblia aquí representa a la gente que clama por ti y por tu casa. Hijo querido, ese Jesús que está orando es la madre que ora cuando no lo sientes. Ese Jesús que está orando son los padres que oran cuando no lo sientes. Ese Jesús que está orando es una iglesia que intercede por ti cuando no lo sientes en medio de tu caos. Ellos estaban allí y no sentían a Dios. Y a veces nos vamos a sentir así. Tendremos esa sensación que estamos peleando solos. ¿Alguien aquí se ha sentido solo en su momento crítico? Dígame amén, por favor. Claro que sí. Nos hemos sentido solos, pero yo veo unos discípulos: ¿dónde está Jesús? ¿A dónde está ese maestro que siempre dice que va a estar con nosotros? Allá estaba orando. Porque hay cosas en tu vida que no se van a solucionar con un consejo. Hay cosas en tu vida que no se solucionan con la presencia ni de un líder, ni de un pastor, ni de nadie. Hay cosas que se solucionan cuando alguien ora por ti, aunque ese alguien no esté a tu lado. Lo más grande que alguien puede hacer en tu vida, alguien puede hacer a favor de tu vida, es que ore. Yo quiero que la gente ore por mí. Yo quiero que mis padres oren por mí. Yo quiero que mi familia ore por mí. A veces las palabras no son suficientes para levantarte, pero una oración, mi hermano, puede hacer lo que nadie más puede hacer. ¿Por qué Jesús los mandó solos? Jesús sabía que los discípulos tendrían problemas en las aguas, porque Jesús todo lo conoce. Él sabe nuestro presente, Él sabe nuestro futuro. Creo que la razón por la cual Jesús los envía a pasar al otro lado en una barca es para que ellos entendieran algo: si yo no estoy, no pueden. Si yo no estoy en sus aguas, las aguas los hunden. Si yo no estoy con ustedes, ustedes jamás tendrán la capacidad de pasar al otro lado. Hay momentos en que Dios simplemente se hace a un lado en medio de nuestros desafíos. No porque a Él no le interese lo que estamos viviendo en ese momento. No porque Dios se haya olvidado de nosotros. Más bien lo hace para que aprendamos a conocer nuestra incapacidad. A veces Dios se hace a un lado en nuestros desafíos para que seamos conscientes de que sin Él es imposible conquistar lo que queremos conquistar. Dios se hace a un lado para que en medio de esa soledad que sentimos, reconozcamos nuestro orgullo, reconozcamos que no podemos solos, reconozcamos que no es nuestra sabiduría ni nuestra experiencia, reconozcamos que nada en este mundo podrá llevarnos a otro lado, que necesitamos a Dios en nuestras aguas. Alguien dice amén a eso. Él quiere que comprendamos que toda decisión en la vida, que todo desafío, que todo proyecto, Dios debe estar presente. En ese matrimonio que quieres entablar, Dios tiene que estar presente, porque si no, no va a funcionar. En ese negocio que quieres hacer y firmar, Dios tiene que estar presente, porque si no, el negocio no te va a funcionar. Yo necesito a Dios en las aguas que he decidido tener en mi vida.
Cuando Dios nos traza un camino, entiende, iglesia, Dios nunca te va a lanzar a la suerte de la vida. Siempre Dios lo hace diciéndonos: no te preocupes si el camino que te trazo te resulta difícil, yo voy contigo. Levante su mano derecha y diga: yo creo, Señor, que tú vas conmigo. Dígalo con su corazón: yo sé, Señor, que tú vas conmigo. David lo dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Pasar al otro lado representa un desafío. Las promesas que Dios le da son hermosas. Las promesas que Dios nos brinda son hermosas. Y decimos amén a las promesas. Pero omitimos algo. Cada promesa de Dios, cada promesa que abrazamos de Dios, cada promesa que Él nos lanza a nosotros, es una manera en que Dios nos está diciendo: pasa al otro lado. Métete a las aguas y pasa al otro lado. A veces pensamos que las promesas se van a dar así nomás. Entonces Dios te dice: te voy a levantar. Ay, sí, Señor, me vas a levantar, y en un día te haces famoso. Voy a restaurar tu familia. Ay, sí, Señor. Entonces te despiertas al otro día y toda tu gente está convertida y son como ángeles. No, así no trabajan las promesas de Dios. Siempre en una promesa habrá un desafío por delante. No es simplemente que se cumplirá. No, así no funciona Dios. Si las cosas que queremos en la vida no tuvieran desafíos, si las cosas que queremos en la vida no tuvieran problemas, si las cosas que queremos en la vida no tuvieran baches, no reconoceríamos a Dios en nuestros logros. Porque es en ese momento de imposibilidad, cuando tú caminas sobre las aguas, que tienes la capacidad de decir: si Dios no se hubiera atravesado en mi camino, no lo hubiera logrado. Si Dios no estuviera presente, no hubiera sido posible. Dios te ha dado Dios va a hacer que algunas veces, en medio de la promesa que te da, tengas que cruzar desiertos. Por supuesto, tengas que cruzar mares. Y quizá en ese camino Dios te coloque gigantes que tengas que vencer. Claro que sí. Te va a colocar situaciones que parecen más temerosas que cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Pero entienda algo: si usted está aferrado a Dios, usted tiene victoria. Dice amén. Mira lo que dice Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí. ¿Los que permanecen en quién? ¿En quién? En Dios. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separados de mí, ustedes no pueden lograr nada. Separado usted de Dios, mi querida iglesia, usted no puede lograr nada. Necesitamos a Dios en todo lo que hagamos. Aquí es muy importante dejar claro que no todo obstáculo en tus decisiones son evidencia de que estás en la voluntad de Dios. Claro que no. No significa que si tú estás teniendo baches en el camino, entonces el pastor dijo que esos baches representan que estoy en la voluntad de Dios. Un ejemplo claro en la Biblia de esto es Jonás. Jonás no estaba en la voluntad de Dios y tuvo el bloqueo también del mar, y tuvo una ballena que se lo tragó, y tuvo problemas. Después yo veo un profeta falso que se llama Balaam, no quiso obedecer a Dios y entonces hasta la burra le habló. Una de las maneras que podrás identificar la voluntad de Dios, si estás en la voluntad de Dios o si no estás en la voluntad de Dios, es a través de esta pregunta: ¿con lo que hago trato de obedecer a Dios y agradar a Dios? ¿O con lo que estoy haciendo simplemente estoy satisfaciendo mis necesidades egocéntricas? No es voluntad de Dios unirte en yugo desigual. No es voluntad de Dios endeudarte. No es voluntad de Dios hacer trampa en tus negocios. No es voluntad de Dios hacer lo que la Biblia prohíbe. Si tú vas en contra de lo que Dios dice, no es voluntad. Y no vas a tener bloqueos, no vas a tener los bloqueos que te digo, porque una cosa es caminar el desierto de la formación. Porque ese desierto es muy diferente, porque en el desierto de la formación Dios me guía. Y otra cosa muy diferente es caminar en el desierto de la equivocación. Porque el desierto de la formación, reitero, Dios te dirige. En el segundo desierto te pierdes, porque Dios no está. Separados de Dios te pierdes. Separados de Dios tú vas a empezar a dar vueltas. Separado de Dios tú le vas a tener que meter más fuerza a las cosas, porque tu hacha está sin filo. Separado de Dios no puedes.
¿En qué desierto quieres estar en tu vida, querida iglesia? ¿En el desierto donde Dios te dirige y te forma, o en ese desierto donde te pierdes y después le echas la culpa a Dios de tus cosas? ¿Cómo quieres que las cosas en tu vida funcionen si nunca pusiste a Dios en medio? ¿Cómo quieres que Dios te prospere y te saque de ese problema legal cuando toda tu vida es una trampa? ¿Cómo pretendes de que Dios bendiga un negocio que se ha levantado bajo el contrabando y la mentira? No me pidas oración. No pretendas que Dios escuche tus oraciones. Escúcheme, Dios bendice lo correcto. Alguien que me diga amén a eso, por favor. Dios bendice lo correcto. Por eso la voluntad de Dios siempre girará en torno a esa pregunta: ¿lo que hago obedece y agrada a Dios? Y si tu respuesta es sí, ten por seguro que Dios te va a respaldar. Así que vemos aquí a un Pedro. Dale ese aplauso al Señor, por favor. Así que en segundo lugar, quiero decirle, hoy es el día en que vas a caminar sobre las aguas. Diga conmigo, voy a caminar. Créalo, porque eso es bueno para usted. Diga, voy a caminar sobre las aguas. Mateo 14:27 dice: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Sin lugar a dudas, como lo mencionamos hace un rato, la barca es cómoda, te mantiene en un lugar tranquilo, estás exento del fracaso, pero seguro al estancamiento. Cuando decides quedarte en la barca, estás afirmando algo: si me hundo, quiero hundirme en la barca, pero no quiero hundirme fuera de la barca. Y a veces no entendemos que mientras permanezcamos en la barca será el instrumento que nos hundirá. Y que caminar sobre las aguas será la acción que evitará que nos hundamos. Quiero tomar las palabras de un hombre que me impacta a mí y que es un escritor increíble que se llama John Ortberg. Y dice así, permítame leer textualmente lo que él escribe. Tu barca es cualquier cosa que represente seguridad y firmeza para ti, aparte de Dios mismo. Tu barca es cualquier cosa en la que seas tentado a confiar, especialmente cuando la vida se torna algo tormentosa. Tu barca es cualquier cosa que te mantenga tan cómodo que no quieres abandonarla, aun cuando te evite unirte a Jesús en las olas. ¿Quieres saber cuál es tu barca? Tu temor te lo dirá. Simplemente pregúntate, ¿qué es lo que más me produce temor? Especialmente cuando pienso en dejarlo atrás y caminar hacia adelante en fe. No puedo de alguna manera darle un mayor significado a la barca como lo dice este hombre. Todo lo que represente firmeza y seguridad para ti puede ser una barca. Y es allí donde vuelvo y le pregunto a usted, ¿qué le está produciendo miedo? ¿Cuáles son las cosas que a usted le quitan el sueño cuando quiere desafiarse? ¿Cuáles son las cosas que probablemente a usted lo coloquen en un punto donde digan, si hago eso me va a quitar el sueño? Si hago eso me voy a estresar, si hago eso voy a estar en un punto donde no sé qué va a pasar. Esa barca puede ser una relación. Esa barca, ¿por qué no? Puede ser un pecado en el cual sientes constante placer en hacerlo. Esa barca puede ser un lugar. Abandonar la barca puede ser lo más difícil que hayas hecho, pero el día en que lo hagas, verás cómo tu vida crece. Hoy quiero que pienses por un momento en tu barca. Les soy honesto, una de las cosas que más nos cuesta a nosotros trabajar es la comodidad en nuestras emociones y la comodidad en nuestro estilo de vida. Cuando hablo de emociones, vuelvo y reitero con los solteros. A veces nos aferramos tanto a una relación tan tóxica y tan dañina que nos aferramos a esa barca, a relaciones que no nos llevan a ningún lado, pero nos aferramos a esa barca, nos aferramos a ese hombre. ¿Y por qué no le terminan? No, es que él sí me ama, no, es que ella sí me ama, en lo profundo de su ser me ama. Y te aferras a esa barca y esa relación te hunde y te hunde, pero no, aquí está la barca y estás como Titanic, como el Leonardo DiCaprio en una tabla en medio del mar. Yo sé que eso es para la generación más grande. Ya, termina esa relación, sal de esa barca. Y cuando salgas de esa barca, te encontrarás con algo que Dios sí tiene para ti. Ese estilo de vida. ¿Cuándo vas a empezar a desafiarte? Y en vez de gastar la plata en cosas innecesarias, métete
en tu propio apartamento. Invierte en tu propio negocio. Pastor, y si no da, pues no importa, al menos lo intentaste. Pastor, es que si no me llegan los clientes, aguanta. Pero es que no llegaron hace 3 años. Ok, entonces mira otra opción. Pero no te vas a ir a la tumba diciendo, ay, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? Lo intentaste. Mira, yo toda mi vida soñé con ser músico, rockstar. Mira, tú te metes a Spotify, tú te metes a las plataformas de música y vas a encontrar mi música. Juan David Arango, solo tiene unas cuantas reproducciones. Yo creo que es mi mamá la que escucha. Ahí las tengo. Yo era un enfermo por la música, tocaba el piano, componía. Tuve la oportunidad de cantar. Usted sabe que aquí hemos traído a Marco Barrientos, un buen amigo. Canté con él, canté con Abel Zavala. Los que son viejos en el evangelio lo sabrán. Canté con Daniel Calvetti, estuve con Miel San Marco. Y yo decía, no, esto va viento en popa. Pero nadie me escuchaba la música, compadre. Es que quien tiene que escucharte es Dios. Claro, pero entonces para eso le canto adentro, allá en la casa. No me funcionó la música. No me funcionó. Y aquí estoy, ay, ¿por qué, Señor, no me hiciste un rockstar? No. Pero me voy a ir a la tumba diciendo, lo intenté. Lo intenté. Y no me moriré diciendo, ¿y qué tal si hubiera grabado un álbum? ¿Y qué tal si hubiera cantado? ¿Y qué tal si hubiera sacado esa canción? No, lo intenté. Y eso me tiene satisfecho, pero no te funcionó, pero lo intenté. Escúcheme. Pedro me encanta porque es el que siempre va adelante. Mateo 14:28 dice, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Cuando Jesús se identifica, los discípulos pudieron entrar en un confort mayor. Y entraron en un confort mayor, porque las aguas seguían sacudiéndose, los vientos seguían amenazando. Pero ellos dijeron, ay, llegó Jesús, ya no nos vamos a hundir, Él nos llevará en sus alas y nos llevará al otro lado. Maravilloso. Pero Pedro dijo no. Usted podría categorizar a Pedro como el impulsivo de siempre, como el hombre que siempre está haciendo cosas locas. Pero aquí lo veo más cuerdo que nunca. Lo veo con una corteza prefrontal increíble y maravillosa en este punto de la historia. ¿Sabes por qué? Porque el Pedro impulsivo se hubiera salido de la barca y dice, ya voy hacia ti, Jesús. Así es Pedro. Pero Pedro se está sacudiendo la barca y le dice, Jesús, si eres tú, puesto que eres tú. No está dudando de Jesús. Esa palabra, si eres tú, está representando, ahora que eres tú, quiero que me hagas probar un poco de lo que estás viviendo ahí. Quiero también saber qué es poner los pies sobre el agua y que el agua no me hunda. Mi Jesús maravilloso. Pero antes de decirle lo que hace mi Jesús maravilloso, es que Pedro en su impulsividad, al estar a punto de matar a un soldado romano, al punto de hacer cosas que no tenía que hacer, dice algo maravilloso: ordena que yo vaya a ti sobre las aguas. Dame el permiso, dame el aval, dame el ok. Dime, ven. Jesús, yo quiero imaginarme la escena. Yo me imagino a Jesús a unos bastantes metros de distancia y le dice, ven, ten fe. Todos los discípulos estaban ahí como que, uy, Pedro, pénsalo 2 veces, pénsalo 3 veces, no te metas ahí, yo de vos no lo haría. Porque hay mucha gente así, ¿no? Y Pedro dijo, si el maestro dijo, yo lo voy a hacer. Yo quiero imaginarme esa escena, vientos, mares, pero Pedro está mirando a Jesús. Cuando coloca ese pie sobre el agua, y eso es como cemento, dice, uy, ¿qué está pasando aquí? Pone el otro pie y sigue como si fuera cemento, como si no hubiera fondo, y empieza a caminar. Y cuando empieza a caminar, los discípulos están atónitos. Pedro ha sido el único ser humano normal sobre la tierra en caminar sobre las aguas. El único ser humano normal sobre la tierra en que salió de la barca
y será recordado no por haberse hundido, sino por haber hecho algo que nadie hizo. En medio de tal osadía, Pedro sale de esa barca, reitero, y comienza a caminar sobre el agua. Creo que Jesús se sentía orgulloso de su discípulo. Dijo: esta es la gente que yo estoy formando. Esta es la gente de fe. Esta es la gente de osadía. Yo imagino a Jesús por dentro sintiéndose orgulloso del Pedro. Pedro, mírenlo por favor a Pedro. Y Pedro caminaba. Pero había algo. Mateo 14:30. Pero cuando vio, diga conmigo, vio. No, esta palabra no puede usted sacarla. Cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. El problema de nosotros es cuando dejamos de ver a Dios. Cuando usted deja de ver a Dios, usted se va a hundir. Y dejar de ver a Dios significa que nuestra esperanza ya no está en Él. Dejar de ver a Dios significa que yo pongo a la tormenta como algo más fuerte y más poderoso de lo que Dios es. Cuando yo dejo de ver a Dios es cuando mi fe se opaca y solamente me enfoco en las circunstancias. Es como si Pedro estuviera caminando y empieza a ver las olas y empieza a ver los vientos y dice: ¿qué estoy haciendo? Y en ese momento, cuando ve la imposibilidad, se comienza a hundir. En ese momento en que podemos entender a cabalidad aquí lo que es fe. Y fe es poner los ojos en Jesús. ¿Qué estás viendo hoy en medio de tus aguas? ¿Qué estás viendo hoy en medio de tu tormenta? ¿Estás viendo a Dios o el desempleo? ¿Estás viendo a Dios o el problema de tu casa? ¿Estás viendo a Dios o estás viendo la puerta cerrada? ¿Estás viendo a Dios o las aguas que están amenazándote? Ver a Dios significa que tienes la certeza y la convicción de que Él te defiende, te protege, te respalda y te da todo lo que necesita. No te enfoques en lo que está a tu alrededor. Mira a Jesús, y mientras mires a Jesús, tus pies van a estar por encima de esas aguas. Alguien que diga amén, alguien que diga amén, por favor. Pero entonces Pedro sufrió lo inevitable, comenzó a hundirse. A esto lo podríamos llamar fracaso. ¿Sabe qué es fracaso? ¿Qué es fracaso? ¿Perder? No. Fracaso es no cumplir con una perspectiva de la vida. Fracaso es que nuestro resultado no coincide con lo que soñábamos. Eso es fracaso. Fracaso no es perder, es que las cosas no salgan como queríamos. Fracaso no es caer, es aprender a entender que la manera en que lo hice no funciona. Así que encontraré otra manera de hacerlo. Por eso la Biblia dice: si 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse. En otras palabras, si 7 veces fracasa, 7 veces se levantará. Es decir, cuando yo quiero algo en la vida y pongo mis ojos en Jesús, yo no me doy por vencido. Yo lo haré 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Quizá a la 5ª me funcione, quizá a la 10ª me funcione, quizá a la vez 100 me funcione, no sé, pero me va a funcionar. Porque cada fracaso es un paso más hacia la meta. Lea esto, por favor. Tú lo llamas fracaso, Dios lo llama: aún no he terminado contigo. Se lo repito y por favor te pido que eso te entre al corazón. Métale foto y mándeselo al fracasado de su familia. Tú lo llamas fracaso, pero Dios lo llama: aún no he terminado contigo. Cuando sientas que algo no te funciona, iglesia, entiende que Jesús te está diciendo: no perdiste, no he terminado contigo. ¿Alguien puede levantar su mano derecha y decirlo conmigo, por favor? Vamos a profetizar en esta mañana y diga: yo creo, dígalo otra vez, yo creo que Dios no ha terminado conmigo. Dale ese aplauso al Señor, créelo. Créelo, créelo. Yo le puedo explicar el fracaso de la siguiente manera. Yo aquí tengo un candado. Este candado se abre con una llave específica, pero aquí tengo muchísimas llaves para este candado. Digamos lo siguiente: yo quiero abrir este candado. Es clave que yo abra este candado en mi vida, así que intentaré abrirlo. Si yo pongo esta llave, entra perfectamente, pero no me abre el candado. Así que yo digo: no abre. Yo puedo llamarlo a esto fracaso.
Y sigo con otra llave y digo, quizá esta abre, pero esta llave tampoco abre el candado. Yo podría llamarlo fracaso. Voy a meterle otra llave, esta ni siquiera entra. Y podría decirle, entre más pasa el tiempo, más difícil se vuelve la cosa. Pero ¿cuál es la clave para yo abrir este candado? ¿Cuál es la clave? Yo no sé si a usted le pasa esa vaina. Yo tengo que investigar cómo se llama eso. Karma, mala suerte, no sé cómo se llama. Pero siempre que a mí me pasa esto, yo he probado todas las llaves y la última que pruebo siempre es la que me funciona. ¿Le ha pasado? Hay que romper esa maldición. El tema es que la clave para que este candado se abra es que probablemente yo tenga, valga la redundancia, que probar todas estas llaves. Aquí está la llave correcta. Yo pruebo y pruebo y pruebo y pruebo, y va a llegar un momento en que yo voy a meter una llave y se abrirá. La vida es igual a esto. Este candado es la promesa, y el abrir el candado es entrar al cumplimiento de la promesa. Dios te dice, te doy la promesa, te doy las llaves. Tu trabajo es intentarlo una y otra vez, porque la Biblia dice que la gloria de Dios es ocultarle un asunto al rey, y que también la gloria es que el rey sepa cómo descubrir el acertijo que Dios le coloca en la vida. Se lo estoy parafraseando. Así que yo te invito a algo. Cada vez que algo no te funcione, entiende, es una llave que no entra en el candado. Pero no me daré por vencido hasta que el candado se abra. No es fracaso, esto no es fracaso, es intentarlo una y otra vez, sabiendo que un día lo que Dios te dijo se va a cumplir. En el nombre de Jesús, tu candado se va a abrir, tu candado se va a abrir. ¿Sabe? Entonces mi pregunta es, ¿Pedro fracasó? Claro que fracasó, sin dudas. Pero tomé las palabras de un gran hombre que dijo, Pedro fracasó, pero para mi concepto habían 11 fracasos más grandes sentados en la barca. Muchos fracasan en silencio, otros fracasan en privado. Aunque los 11 fracasaron pasando inadvertidos, sin tener que afrontar la vergüenza del qué dirá de los demás, sin tener que afrontar un texto bíblico que queda eternamente aquí diciendo, Pedro se hundió. Pedro podría decir en esta mañana, me hundí, pero caminé. No te funcionó el negocio, pero al menos lo intenté. Usted ni siquiera ha intentado nada. Es que las cosas no te están saliendo, pero al menos puse los pies sobre el agua. Usted se mantiene en la barca. Mi hermano, a ti no te debe humillar los fracasos de la vida. A ti te deben poner en alto, porque al menos estás teniendo fe para hacer algo. Pedro tuvo la oportunidad, la gloria de caminar sobre las aguas. Hizo algo que nadie más en su humanidad había hecho. Una vez que camina sobre el agua, nadie lo olvida, y tú tampoco lo vas a olvidar. La gente siempre recordará el hecho de que Pedro, reitero, se hundió, pero Pedro siempre recordará que caminó sobre las aguas. Por favor, lea esto. El peor fracaso no es hundirse en las olas, es nunca salir de la barca. Ese es el peor fracaso de tu vida. Saber que, póngale una foto a eso, al que se está hundiendo en su casa. El peor fracaso es no salir de la barca. Yo no quiero terminar mi vida en una barca, reitero, como se lo dije ahora, diciendo ¿qué hubiera pasado? Y quiero ir terminando diciéndole, nunca dude de lo que Dios le pide hacer. Mire lo que dice la palabra en Mateo 14:31. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Jesús reprende a Pedro de una manera amorosa. No le dice me siento decepcionado, le dice ¿por qué dudaste? Esa palabra duda significa estar entre dos pensamientos. O le hago caso a esto o le hago caso a esto. Le hago caso a Dios o le hago caso a las circunstancias. Dudar significa no estar convencido qué camino tomar. Jesús ya le había dicho a Pedro, camina por aquí y entonces verás victoria. Pero empezó a dudar y decir, ¿será que el agua me va a hundir? ¿Será que le hago caso a las amenazas de la vida? Pedro no justifica su duda, se queda en silencio y acepta que se desvió. Pero hace muchos años yo le prediqué a la iglesia algo y lo establecí aquí en este texto, y se lo quiero decir una vez más.
Y es lo siguiente: Pedro se hundió. Pero mi pregunta es, ¿cómo regresó Jesús a la barca? Eso se lo dije hace muchos años a la iglesia. ¿Cómo Pedro regresó a la barca? ¿Acaso Jesús tomó a Pedro en sus brazos y lo llevó otra vez a la barca? No. Jesús levantó a Pedro y le dijo: te hundiste, pero no te voy a dejar en vergüenza. Darás media vuelta, Pedro, y llegarás a la barca de la que saliste caminando. Ese es el Jesús que yo tengo en la vida. El Jesús que yo tengo en la vida nunca me deja en vergüenza. Puede ser que te hayas estado hundiendo en medio de tus proyectos y en medio de tu vida y en medio de tu familia, pero Jesús te va a sacar de esas aguas que parecen estar ahogándote y te va a decir: yo sé que la gente te está mirando, yo sé que la gente está pendiente de cuando tu vida fracasa, pero no solamente regresarás caminando sobre las aguas, regresarás tomado de mi mano para que la gente sepa que yo siempre he estado contigo. Oh, maravilloso esto. Pero quiero terminar con un texto paralelo a esta historia, y esto le va a reventar la cabeza. Marcos 6:48. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Ojo aquí. Su intención era pasarlos de largo. Su intención era pasarlos de largo. Su intención era pasarlos de largo. En los planes de Jesús nunca estuvo que un Pedro caminara sobre las aguas. En la historia o en la mente de Jesús nunca estuvo de que los discípulos, o que se escribiera algo como se escribió y lo predicara hoy como lo predico. El tema es que hubo un momento en que un hombre llamado Pedro no dejó que Jesús pasara de largo. Jesús pudo haberles dicho: yo soy, y seguir tranquilos que no les va a pasar nada, pero todo se alteró por la fe de un hombre que estaba incómodo en una barca. No dejes que Jesús pase de largo. No dejes que Jesús pase de largo. Hay oportunidades en la vida que nunca más se volverán a repetir en la existencia. Hay cosas que se te presentarán a tu vida, que es el mismo Dios caminando sobre las aguas, y que si tú no las disciernes, esas cosas nunca más se volverán a presentar en tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entender que Dios te está desafiando para que salgas del confort? ¿O vas a decir: sí, Jesús, pasa de largo, mientras tú me prometas que no me voy a hundir, esta barca es suficiente para mí? No me quiero quedar en la barca, porque el peor fracaso es no intentar salir de la barca. Ten fe, Dios está contigo y Dios no permitirá que te hundas. En el nombre de Jesús lo creo y lo confieso en esta mañana.